Dios los bendiga, Dios los guarde, les dé su paz y su sabiduría para que entendamos lo que la palabra de Dios nos quiere decir en esta tarde. Necesitamos el Espíritu Santo que nos revele toda la verdad. La verdad está escrita en la palabra de Dios, pero necesitamos el Espíritu Santo que nos revele esa verdad de Dios. Solamente vamos a tomar como ministros de Dios, como sacerdotes del Dios Altísimo, solamente vamos a tomar las verdades cuando se nos hagan revelación a nosotros. Pueden estar escritas y usted dice, sí, la Biblia es la palabra de Dios. Y acá está escrito toda la revelación. Pero en la medida de que esta palabra, por el Espíritu Santo, no se le haga revelación a usted, usted va a seguir pensando lo que quiere, o lo que le han dicho, o lo que le han enseñado, o lo que su instructor, su pastor, su consejero, quien sea, le ha enseñado. Ahora, cuando la palabra de Dios, cuando la Biblia se hace revelación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ahí es realmente una dinamita, produce una dinamis, produce una acción incontenible. De eso estamos hablando en estas lecciones, que creo que esta debe ser la tercera, que estamos titulando Gracia, Espíritu Santo y Torá. Gracia, Espíritu Santo y Torá. Es la tercera. Recuerden que el Espíritu Santo vino como cumplimiento de la promesa del Padre. El Padre hizo una promesa de enviar su Espíritu, y por eso al Espíritu Santo se le llama el Espíritu Santo de la promesa. ¿La promesa de quién? La promesa del Padre. Es el Espíritu Santo de la promesa del Padre. Nosotros habíamos empezado esta serie de lecciones, Gracia, Espíritu Santo y Torá, con la escritura allí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, del 17 al 21, donde Dios hace esa promesa en el versículo 19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Ahí tiene la promesa, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Y siempre acuérdense que lo que Dios hace siempre tiene un propósito. Dios no hace ninguna cosa sin que tenga un propósito para el cual la está haciendo, un objetivo, un propósito, una meta, algo que hacer, algo que cumplir, algo que realizar. Y entonces ahí viene el propósito. Les daré un corazón de carne y en el 20 viene el propósito, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces ahí tenemos el propósito de la promesa del Padre. Decimos el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué vino el Espíritu Santo de la promesa? Acá lo está diciendo, para cambiar nuestro corazón, sacar el corazón de piedra, poner un corazón de carne en nosotros. ¿Para qué? Para que andemos en sus ordenanzas, para que guardemos sus decretos y los cumplamos, y de esa manera seamos para Dios un pueblo y Dios sea para nosotros, Yahweh sea para nosotros Dios. Eso lo habíamos visto hace 2 viernes atrás en el libro de Ezequiel. Es muy importante eso, porque eso tiene concordancia con lo que está escrito en el libro de otro de los profetas, que es el profeta Jeremías, en el 31, del 31 al 33, donde Dios habla de un pacto nuevo. Vienen días donde dice Yahweh que va a hacer un pacto nuevo, y ese pacto nuevo va a ser, dice en el versículo 33, acuérdense, Jeremías 31, 33.
Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ven? Ahí tienen el cumplimiento de la acción que debía hacer el Espíritu Santo en nosotros. Decimos el Espíritu Santo da la promesa. Entonces, muchos han pensado, sin profundizar en las Escrituras, que lo que sucedió en Hechos capítulo 2 del Nuevo Testamento, obviamente, lo que sucedió con la venida del Espíritu Santo, con esa llenura que recibieron los 120 que estaban aguardando, esa llenura fue para que hablasen en lenguas. Y no hay nada más erróneo que eso. Porque muchos piensan que la llenura fue para que hablasen en lenguas angélicas, lenguas angelicales. Y cada vez estamos en un error más grave, nos estamos metiendo cada vez más profundamente en el error. Eso no es cierto de ninguna manera, porque el Espíritu Santo de la promesa es para cumplir la promesa de la razón por la que había de venir. Y la razón por la que había de venir es para cambiar el corazón de piedra, poner un corazón tierno, un corazón de carne, pero no solamente eso, sino para hacer que ese nuevo corazón pueda andar en los decretos, en los mandamientos, en las ordenanzas de Dios, o sea, en la Torá de Dios, en las instrucciones que Dios dio en la antigüedad para que la vida del ser humano diera en el blanco. Entonces, por eso dice en Jeremías que Él dará su ley en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón. Esa es la razón por la que vino el Espíritu Santo. No crea que es por otra cosa. Por supuesto, ustedes me dirán, pero Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Muy bien, ese es un efecto también. Es un efecto y también es una razón por la cual ha venido el Espíritu Santo. Para testificar, para darnos poder, capacidad, denuedo para predicar el Evangelio. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ese poder para testificar. Ahora, ¿para testificar qué? Para testificar que Jesús resucitó. Que el Cristo, que el Mesías, que dio su vida en la cruz del Calvario, dejó enterrado en la tumba todos nuestros pecados y resucitó como demostración de que Él es el Mesías, es el ungido, es el Cristo del Dios viviente. Es muy importante esto, porque a veces no sabemos qué es la predicación del Evangelio y por qué necesitamos poder y por qué y qué son las señales que seguirán a los que creen. Las señales son confirmatorias de que el Mesías resucitó, que no está retenido en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y como demostración de que Él resucitó, en el nombre del Mesías, del Cristo resucitado, levántate, toma tu lecho y anda. En el nombre y como demostración, como señal de la resurrección de Cristo. Y que Cristo haya resucitado también es una señal, es una evidencia de que Él es el Mesías enviado por el Padre. Es muy importante eso, porque el Evangelio que predicamos es que Jesús es el Mesías que ha venido, el Rey que ha venido, el ungido de Dios que ha venido, el ungido para reinar. Si bien todavía no está coronado como rey, ahora está cumpliendo una función sacerdotal en el cielo, en el lugar santísimo, en el tabernáculo de Dios, pero no solamente en el tabernáculo, en el mismo lugar santísimo, rociando su propia sangre como expiación por nuestros pecados. Esa es la función que está cumpliendo, la función de sumo sacerdote. Un día sonará la trompeta y seremos arrebatados y seremos convocados en ese arrebatamiento a la coronación de Jesús
como rey. Esa va a ser la coronación. Y después de esa coronación como rey, ese día del sonar de las trompetas, del arrebatamiento de su pueblo, comenzará el reinado milenial del Mesías. El Mesías, el ungido, el Cristo. ¿Ungido para qué? Ungido para reinar. Ungido para reinar. Y ese día del arrebatamiento, Él será coronado. Ahora es ungido, pero ese día el ungido será coronado para reinar. Entonces, veíamos que ese Espíritu Santo de la promesa vino con un propósito. Y no es precisamente que hablemos lenguas angelicales. El propósito es que hablemos en lenguas terrenales, que la gente pueda entender para que pueda recibir el mensaje que le estamos predicando, el mensaje del Evangelio. Por eso, el mismo día de Pentecostés, cada uno de los cientos y moneda de miles de personas que había en Jerusalén el día de Pentecostés, cada uno, que venían de aproximadamente 70 lenguajes diferentes por los lugares de origen, lenguajes, lenguas, idiomas, dialectos, cada uno lo escuchaba hablar en su propio idioma. Si ustedes miran en griego, la palabra que usa para lenguas es dialectos, con K, dialectos, y eso está traducido como lenguas. En realidad, ¿qué quiere decir? Que cada uno lo escuchaba hablar en su propio idioma, en su propio dialecto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino principalmente para escribir la ley de Dios, darla en nuestra mente, escribirla en nuestro corazón, cambiar el corazón, y para darnos poder para ser testigos, o sea, para predicar el Evangelio. Por eso cada uno lo escuchaba hablar en su propio idioma. Siempre lo que Dios hace tiene un propósito. Si nosotros entendemos esto solamente, aunque sea entendamos esto, que todo lo que Dios hace tiene un propósito, todo. Usted dirá, pero las dificultades también, pero claro, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas dificultades, sabiendo que la dificultad produce diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce y termina en bendición. O sea que todo lo que Dios hace, todo, aún las dificultades, terminan produciendo bendición. Cuanto más esta cosa tan buena como es el cumplimiento de su promesa con cada uno de nosotros, mediante el envío de su Santo Espíritu. Entonces, ahí podemos redondear las dos enseñanzas de los dos viernes anteriores. Y podemos definir cuál ha sido la novedad del Evangelio. Porque dice aquí que vienen días, dice Jeremías 31:31, que nuevo pacto haré. Bien, nosotros le llamamos al nuevo pacto Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la novedad del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la novedad del nuevo pacto? ¿Cuál es la novedad del nuevo pacto? En hebreo sería Brit Hadashah. ¿Cuál es la novedad del Brit Hadashah? Del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la novedad? Tenemos que tener definido eso, queridos pastores, queridos líderes, queridos siervos de Dios, servidores de Dios, queridos sacerdotes de Dios. Tenemos que tener definido claramente qué es lo nuevo que trajo el nuevo pacto. La novedad del Nuevo Testamento, la novedad del Evangelio, es primero el perdón de todos nuestros pecados pasados por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo, permitiéndonos nacer de nuevo. Primero, la primera novedad del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, del Evangelio, la novedad del Evangelio, la buena noticia del Nuevo Pacto es el perdón de todos nuestros pecados pasados por medio del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, permitiéndonos nacer de nuevo. Esa es la primera novedad del Evangelio. La segunda novedad del Evangelio es que Dios hace que su Espíritu Santo habite en nosotros para dar su Torá en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón para que ya no volvamos a cometer los mismos errores de antes de nacer de nuevo. ¿Para qué nacemos de nuevo?
si vamos a seguir haciendo las mismas cosas que nos llevaron a la separación de Dios. ¿Para qué vamos a nacer de nuevo si cometemos los mismos pecados que nos alejaron de Dios? ¿Para qué vamos a nacer de nuevo si vamos a hacer las mismas cosas que nos llevaron al fracaso en la vida, a errar el blanco? No tiene sentido, no tiene el mínimo sentido nacer de nuevo y seguir viviendo de la misma manera, cometiendo los mismos pecados y pidiendo perdón cada fin de semana cuando vamos a la reunión eclesiástica y vamos a pedir perdón de vuelta y a la semana siguiente seguimos viviendo igual y volvemos a pedir. Eso la verdad que no es nacer de nuevo. Eso es un calvario, es un suplicio, es un sufrimiento vivir de esa manera. Entonces tome nota de la segunda. La primera ya la dijimos, la segunda también, pero tome nota de la segunda que la voy a repetir. La segunda novedad que trajo el Evangelio es que Dios hace, y de esto estamos hablando, la promesa del Padre, Dios hace que su Espíritu Santo habite en nosotros para dar su Torá, sus instrucciones en nuestra mente, escribirlas en nuestro corazón para que ya no volvamos a cometer los mismos errores de antes de nacer de nuevo. Ese Espíritu de Yahweh en nosotros es el que produce en nosotros el deseo y el poder y la facultad y la posibilidad y la capacidad de hacer las cosas. O sea, no solamente desear vivir dentro de sus instrucciones, dentro de sus ordenanzas, dentro de sus mandamientos, sino la posibilidad, la capacidad de poder hacerlo. Se lo voy a decir de otra manera. Ese Espíritu de Yahweh en nosotros es el que produce en nosotros tanto el querer como el obrar de acuerdo con la Torá de Dios. Nos produce el querer hacerlo, pero también nos faculta, nos capacita para obrar de acuerdo con las instrucciones de Dios, de acuerdo con su Torá. Y ustedes lo pueden ver clarito en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2, versículos 12 y 13. ¿Qué dice Filipenses 2, 12 y 13? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿ven la palabra obedecer? Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí tienen un obrar del Espíritu Santo. Poner en nosotros un corazón nuevo que anhele la obediencia a Dios, pero que también tenga la capacidad de hacerlo, pues si no, volvemos al mismo fracaso de antes de tener el Espíritu Santo. Antes no teníamos el Espíritu Santo de la promesa, no podíamos andar en los estatutos, en las ordenanzas, en las leyes, en los mandamientos de Dios. Ahora, que vino el Espíritu Santo a morar en nosotros, dio la ley de Dios en nuestra mente, la escribió en nuestro corazón, anhelamos ahora con nuestro corazón tierno, con nuestro corazón de carne, anhelamos andar en sus ordenanzas y entonces ese mismo Espíritu es el que nos pone también el hacer, pone el querer y pone el hacer, es el que nos capacita, nos faculta, nos da el poder para andar en obediencia al Padre. Entonces la transformación del ser humano es tan profunda el cambio, la transformación de ese nuevo nacimiento, de esa llenura del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, la promesa del Padre que viene a nosotros, es tan profunda que produce una transformación tal que el Espíritu de Dios se hace uno solo con el Espíritu del hombre. Esa es lo maravilloso de esa transformación. Algunos dicen, pero yo tengo el Espíritu Santo adentro y yo y el Espíritu y contristo y dejo de contristar. Tienen un lío, hermanos, una lucha interna. Pero el objetivo nuestro es que esa transformación que produce el Espíritu Santo, dando la Torá de Dios en nuestra mente, escribiéndola en nuestro corazón, dándonos un corazón tierno que anhele y facultándonos con poder para poder hacerlo, esa transformación tiene que ser tan profunda que el Espíritu de Dios se hace uno solo con el Espíritu del hombre, de manera que ya no se los puede separar ni distinguir. La mente de Cristo y la nuestra se hacen una en nosotros. Se lo repito, la mente de Cristo y la nuestra
se fusionan, se hacen una. 1 Corintios 2:16 se lo está diciendo. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se dan cuenta el obrar del Espíritu Santo? Como todo va encadenándose, se va entendiendo, se va haciendo claro en nuestra mente, se va haciendo revelación. Usted tiene que hacer revelación. También deseo mencionar un par de textos que nos muestran la manera en que actuó el Espíritu Santo de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Le voy a mencionar dos textos. ¿De qué manera actuó el Espíritu Santo del Padre, el Espíritu Santo de Dios en nuestro Señor Jesucristo? Los dos textos se los voy a leer de Isaías. Isaías 11:2. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él, está profetizando sobre el Mesías, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué espíritu reposará sobre el Mesías? El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Bien, ¿ese Espíritu Santo qué es? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese es el Espíritu que reposó sobre Jesucristo nuestro Señor. Después Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, y está hablando otra vez del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, ¿cómo podría decir nuestro Señor Jesucristo que él no hablaba de sí, sino que hablaba las palabras del Padre? Es interesante. Está diciendo lo que yo les dije antes, que nuestra mente se fusiona con la mente de Cristo, que nuestro espíritu se fusiona con el Espíritu Santo que nos habita. Y eso pasó en Jesucristo. He puesto, dice, sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, él tendrá espíritu de sabiduría, de consejo, de inteligencia. El Espíritu de Dios habitaba en él, y él entonces, fusionado con el Padre, hablaba las palabras del Padre. Él hablaba Torá, él hablaba instrucción de Dios, él hablaba las palabras del Padre. Es muy importante esto, que entendamos esto. Ojalá podamos tener una vida tal, una plenitud, una llenura del Espíritu Santo en nosotros, tal que la mente de Cristo sea nuestra mente. Que al abrir de nuestra boca, ¿saben de dónde sale lo que decimos? Sale de nuestra mente. El pensamiento se traduce en palabras. Por eso digo que al abrir de nuestra boca, si la mente de Cristo se fusiona con nuestra mente, al abrir de nuestra boca va a estar saliendo palabra de Cristo. Ahora es muy interesante que la mente de Cristo estaba fusionada con la mente del Padre. La mente de Cristo fusionada con la mente del Padre, por eso Cristo mismo, al abrir de su boca, transmitía la palabra del Padre. Las palabras del Padre salían por su boca. Ahora, si la mente de Cristo se fusiona con mi mente, al abrir de mi boca voy a transmitir la palabra de Cristo. Por carácter transitivo voy a estar transmitiendo la palabra del Padre. La palabra del Padre, la Torá de Dios, se va a hacer revelación en mi alma, en mi ser, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, y la mente fusionada por la obra esta maravillosa del Espíritu Santo de la promesa va a hacer que no solamente pueda vivir las instrucciones de Dios, sino que al abrir de mi boca pueda salir ese nivel de espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El mismo espíritu que habitaba en Cristo.
Y es interesante que el espíritu que habitaba en Cristo, las últimas cosas que les acabo de leer es espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, si usted quiere detectar a alguien que por más que diga que está lleno del Espíritu Santo, que habla en lengua de ángeles, querubines, serafines, todos los seres angelicales que ustedes quieran, usted mírelo, mírelo, y vea que si tiene espíritu de conocimiento de la palabra de Dios. O dice, no hace falta estudiar la Biblia. No hace falta estudiar la Biblia, no la estudien, no hace falta estudiar, no hace falta investigar, estudiar el contexto, no hace falta estudiar las palabras, el significado de las palabras en el idioma original, no hace falta estudiar, no hace falta porque el Espíritu te revela todo. Acá no está diciendo eso. Acá está diciendo que el Espíritu me da un espíritu de conocimiento y si me da un espíritu de conocimiento yo voy a querer conocer. Si yo tengo espíritu, me inscribo en la Universidad de Córdoba para estudiar Derecho. Y tengo un espíritu de conocimiento. ¿Saben lo que voy a hacer? No me voy a parar al frente. Profesor, déjeme pasar que yo le voy a enseñar a los alumnos. Yo tengo espíritu de conocimiento. Eso no es espíritu de conocimiento. Espíritu de conocimiento es que yo tengo ganas de conocer. Entonces voy a ser el que más voy a estudiar, el que más voy a investigar. Voy a investigar el derecho romano, el derecho anglosajón, voy a estudiar la jurisprudencia, voy a estudiar la pirámide jurídica de la nación, voy a estudiar derecho comparado con otros países, tengo espíritu de conocimiento. No es que entré el primer día y digo, profesor, siéntese que yo tengo espíritu de conocimiento, yo le voy a enseñar derecho a todos los alumnos. ¿Qué derecho voy a enseñar si no lo estudié antes? Espíritu de conocimiento es querer conocer, tengo un espíritu que me impulsa al conocimiento. Y dice también el espíritu de temor de Dios. Si Jesús, el Hijo del Dios viviente, tenía espíritu de temor de Dios, ¿qué queda para usted? ¿Qué queda para mí? ¿Qué queda para usted, pastor? Para usted, líder, para usted, servidor de Dios. ¿Qué queda para usted y para mí? Si el Hijo del Dios Altísimo tenía espíritu de temor de Dios. Es interesante hacerse esa pregunta. Si el mismo Hijo, y no lo dice en una sola profecía, el tema de... Después hay otra profecía que dice que Él gobernará en el temor de Jehová. Hay profecías que hablan de que Jesucristo mismo tenía espíritu de temor de Jehová, temor de Dios. Si Él, que era el Hijo de Dios, sin pecado, tenía espíritu de temor de Dios, ¿qué queda para usted y para mí? ¿Por qué a veces nos manejamos sin temor de Dios? ¿Por qué a veces somos arrogantes, somos soberbios? ¿Por qué a veces somos tan arrogantes que queremos tener más razón que Dios? Más razón que Dios. Estamos leyendo lo que dice acá. Estamos reconociendo que lo que dice es tal y tal y tal cosa. Pero no. Yo no, eso es para mí. Eso no es para mí. ¿Pero dónde lo dice? Y lo dice acá. ¿Ve? Acá. Pero no. No. A mí el maestro tal me enseñó otra cosa, el apóstol tal me enseñó lo otro, el profeta tal me enseñó, qué sé yo, el que usted quiera me enseñó. Pero acá dice tal cosa. No, está bien. ¿Saben cómo se llama eso? Falta de temor de Dios. Decir que la Biblia, lo que dice la Biblia no es así, es falta de temor de Dios. Es no creerle a Dios por falta de temor. Decir que las instrucciones contenidas en las Escrituras son para otra época, que ya no son así. Ya no son así porque eran para otra época. Eso es falta de temor de Dios. Y la pregunta es, habla en lengua todo lo que quieras. Habla en lenguas angélicas. De ángeles, de serafines, querubines, lo que quieras. Pero si no tenés estas condiciones que dice la Escritura, el Espíritu Santo te lo estás inventando. Te estás moviendo por emocionalismo y estás articulando palabras que no tienen ni sentido y que yo te voy a decir una cosa. Un día vamos a llegar allá y le vamos a preguntar a los ángeles, ¿entendiste cuando estos hablaban en lenguas angelicales? ¿Entendiste lo que decían? Porque es la lengua de ustedes. Y los ángeles por ahí iban a decir, la verdad que cuando hablaba lenguas angelicales, yo como ángel no entendía ni jota, o sea que de este lado de los ángeles no era, a lo mejor eran lengua de los ángeles caídos. Es duro lo que estoy diciendo, es duro.
Porque las evidencias de estar lleno del Espíritu Santo no son hablar en lengua angelical. La evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es tener conocimiento de la Torá de Dios, poder cumplirla y tener temor de Dios. Sin temor de Dios, olvídense que alguien sin temor de Dios esté lleno del Espíritu Santo. Olvídense, alguien que niega lo que está escrito en la Biblia, que niega lo que dice la palabra de Dios, olvídese de que esté lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró este libro. De la primera letra hasta la última, ni una tilde ni una jota pasará de esta palabra, dijo Jesús. El Espíritu Santo inspiró esto. Así que usted no puede decir que algo de lo que está acá no hay que llevarlo a la práctica, no hay que creerlo, no hay que creer a la palabra de Dios, porque es lo que inspiró el Espíritu Santo. Dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero esto me parece que no, hay algunas cosas que eran para otra época. A ver lo que dice el apóstol Pablo acá, no, esto no. A ver lo que dice el apóstol Pedro acá, no, esto no. A ver el apóstol Juan, no, esto no. A ver Isaías, no, esto no. Tenemos un problema, porque el Espíritu fue el que inspiró este libro, y el Espíritu, si tenemos Espíritu Santo, estamos llenos de él, como Jesús lo estaba, tendríamos espíritu de conocimiento, hambre por conocer la palabra de Dios, por ponerla por obra, y espíritu de temor de Dios. Finalmente, porque ya el tiempo se nos va y estoy como en 25 minutos, más o menos 28, finalmente, veamos cómo actúa, porque el Espíritu Santo actúa en la persona. Ya les acabo de explicar, todo esto estaba dirigido a explicarles cómo actúa en la persona. Ahora, veamos cómo actúa el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. No en la persona individual, sino en el cuerpo de Cristo. Cómo actúa el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa del Padre en la iglesia. Y eso lo vamos a ver, para ser breves, en 1 Corintios capítulo 12. Es un capítulo extraordinario, el capítulo 12 de 1 Corintios. 1 Corintios podemos empezar a leer desde el versículo 7. 1 Corintios 12, 7. Si usted lo tiene ahí, mire, dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí está describiendo cómo actúa el Espíritu Santo en el cuerpo. Y acuérdense que yo les hablé de 4 reuniones que no pueden faltar en ninguna iglesia. 4 reuniones. Primera reunión que no puede faltar en ninguna iglesia es la cena familiar del día de reposo. La segunda que no puede faltar son los grupos de evangelismo y discipulado en casas de familia. Tercera reunión que no puede faltar es la reunión general abierta al público, que la hacemos generalmente los domingos. Y la cuarta reunión que no puede faltar es la reunión de los discípulos, a lo que llamamos la reunión congregacional. Justamente esa última, la reunión de los discípulos, es la que más descripción, la que más nivel de detalle, la que más instrucción tiene en el Nuevo Testamento. Entonces, acá cuando está 1 Corintios 12, 7, que empezamos a leer, se está refiriendo a esa reunión, la reunión donde están nada más los discípulos, aquellos que son partes del cuerpo de Cristo, aquellos redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que le han recibido a Cristo en su corazón, aquellos que son miembros del cuerpo, que son piedras vivas, parte del templo, edificados mutuamente como parte del templo santo para morada de Dios por el Espíritu, aquellos que han creído y se han bautizado para ser añadidos al cuerpo. Esa es la reunión de los discípulos, la reunión congregacional. La reunión congregacional. Bueno, a esa es a la que el Nuevo Testamento da instrucciones precisas de tomar la cena del Señor, de edificarse mutuamente según el don de cada uno, de exhortarse mutuamente, más cuando veáis que aquel día se acerca. O sea, tenemos Biblia en abundancia para describir esas reuniones, que hay hermanos cuando reunís, algunos tiene salmo, otro tiene doctrina, otro tiene lengua, otro tiene interpretación, hágase todo para edificación. Ven, ahí hay Biblia, describiendo esa reunión congregacional, esa reunión de los creyentes, de los discípulos, de los miembros del cuerpo. Esta porción que vamos a leer está describiendo eso, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe
por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esto es muy importante porque hemos visto cómo actúa el Espíritu Santo en la persona. En la persona actúa dando la ley de Dios, cambiando el corazón de piedra por uno de carne, dando una sensibilidad, dando la ley de Dios en nuestra mente, escribiéndola en nuestro corazón y facultándonos, dándonos la capacidad de obedecer la ley de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, actúa dándonos poder para ser testigos, o sea, para predicar el Evangelio. Ahora, por supuesto, nos dio el nuevo nacimiento, etc. Pero ahora lo que estamos viendo es cómo actúa en el cuerpo, cómo actúa en la iglesia, cómo actúa en el cuerpo de Cristo, en el templo formado por piedras vivas, para morada de Dios por el Espíritu. ¿Cómo actúa? Bueno, acá lo acabamos de leer. Actúa mediante los dones del Espíritu. El Espíritu Santo derramó dones en cada miembro. Cada miembro tiene dones. El que menos tiene uno, un talento. Otros tienen más, pero no hay ni un solo miembro del cuerpo que en el cuerpo sea inútil, no sirva para nada. Si yo te dijera qué miembro de tu cuerpo ofreces para que lo amputemos, con anestesia, no te preocupes, pero te vamos a amputar, no te va a doler, pero te vamos a amputar un miembro de tu cuerpo. ¿Qué ofreces? El dedo meñique de la mano izquierda, de la mano derecha, el pie, el dedo meñique del pie izquierdo, el dedo meñique, ¿cuál es el más inútil? Te lo amputamos ya, no te va a pasar nada. Ninguno de nosotros se dejaría amputar un miembro porque todos los miembros cumplen una función en el cuerpo. Es así el cuerpo de Cristo. Pero ¿quién hace esa obra? El Espíritu Santo derrama dones para que los miembros del cuerpo, según la función de cada uno, según el don o los dones que el Espíritu Santo ha derramado, se edifiquen mutuamente para ir creciendo cada vez más a la imagen de Cristo hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ahí tienen brevemente sintetizado el tema de gracia, Espíritu Santo y Torah. Todo es por gracia, la salvación es por gracia, que haya venido a nosotros el Espíritu Santo es por gracia, todo es por gracia de Dios. Ahora, la gracia hizo que el Padre enviara el Espíritu Santo de la promesa, pero no podemos dejar afuera la Torá, porque ese Espíritu Santo de la promesa da la Torá de Dios en nuestra mente, la escribe en nuestro corazón y nos faculta para cumplirla. Entonces tenemos ahí este título que le hemos dado a estos estudios, que vamos a seguir el viernes que viene con el tema, es Gracia, Espíritu Santo y Torá. Espero que esta breve reflexión, esta breve enseñanza de la palabra de Dios les haya resultado de utilidad para que la palabra se les vaya haciendo revelación, de modo que la mente de Cristo sea su mente. Los bendigo en el nombre de Dios, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo los ilumine cada día. Amén.